Chicos, muy buenos días. Hoy lunes, un nuevo inicio de semana. Hoy vamos a realizar el curso de personal social. Y el título es Los peligros y vulnerabilidades de mi comunidad. ¿Qué peligros y qué vulnerabilidades tenemos en nuestra comunidad, no? En el lugar donde vivimos. Pues bien, vamos a ver cuál es este propósito del día de hoy. ¿A qué queremos llegar? Entonces dice lo primero que tenemos que identificar los peligros y vulnerabilidades frente a los riesgos de mi comunidad y tomar acciones para reducirlas, ¿no? Lo que vamos a hacer, identificar los peligros y luego vamos a tomar acciones para reducirlas, ¿no? ¿Qué riesgos hay en nuestra comunidad? Pues vamos a ver algunos que podamos encontrar. Y nos hacen una pregunta y dice, ¿cuáles son los peligros y vulnerabilidades que ponen en riesgo mi comunidad? ¿Cuáles serán esos, no? Pues vamos a ver algunos, chicos, hoy día. No se preocupen. Para eso nos dan un subtítulo y dice peligros causados por la acción de la naturaleza. La naturaleza, ¿qué peligro nos trae o no traerá peligros? Pues vamos a ver entonces. Lo primero que hay es un sismo. ¿Y qué entendemos por sismo? Pues dice, son movimientos bruscos de la tierra. A esto le podemos llamar temblor si es lento, ¿no? Si es pausado. Y si es un poquito más fuerte, terremoto. Esos son los sismos. Lo segundo, la yokya. ¿Qué es una yokya? Pues dice, es desprendimiento del terreno a causa de las lluvias o el desborde de un río, ¿no? Cuando hay muchas lluvias o el río aumenta su caudal, se desprende la tierra y a eso llamamos yokya. Así como hubo algunos años atrás en Chosica, ¿no? El alud. ¿Qué entendemos por alud? Dice, el desprendimiento de una masa de nieve o tierra que se desliza por una montaña, ¿no? Cuando baja nieve o tierra de una montaña hacia el pueblo, ese es un alud. Luego vienen las inundaciones. Mira esa persona que está hasta el pecho el agua. Inundaciones es el desborde de las aguas de un río, mar, etcétera. Pues es laguna o lago que cubre la tierra, ¿no? Se ha inundado. Luego viene la sequía, lo contrario de inundación, ¿no? Dice falta de agua por un periodo prolongado que afecta a los seres vivos, plantas, animales y al ser humano. Por último, las heladas que hemos visto ya en semanas pasadas. ¿Qué son las heladas? Es el descenso brusco de la temperatura que puede llegar a congelar el ambiente, ¿no? Sobre todo las plantas cuando veíamos. Muy bien, chicos, tenemos 6 peligros causados por la acción de la naturaleza. ¿Profe, hay más? Claro, hay muchos más, pero solamente vamos a mencionar 6. Luego de haber visto cada uno de ellos y sacado un pequeño concepto, nos vienen algunas preguntas. Nos dice, responde las siguientes preguntas. Pregunta de la letra A dice, ¿qué peligros por acción de la naturaleza son comunes en tu comunidad? Puedes escribir algunos de los que hemos mencionado que hay en tu comunidad, en el lugar donde vivimos, ¿no? En este caso puede ser Comma, Los Olivos, San Martín o donde tú te encuentres. Profesor, hay otros que no han mencionado como la lluvia. Le pones también, no hay problema. También es un fenómeno natural, la lluvia. Luego dice, ¿qué acciones desarrollan en tu comunidad frente a estos peligros? Si tú pones, por ejemplo, lluvia, ¿qué hace tu comunidad? ¿Qué hacen tus vecinos para que estos peligros no se vean, ¿no? En el caso de que si llueve mucho puede ser una inundación. Quizás acá puede ser ponerle techos, ¿no? Con una inclinación. Un ejemplo, ¿no? Depende de lo que tú pongas acá arriba, vas a hacer tu respuesta acá abajo. Luego te van a dar un pequeño concepto referido a esta pregunta. Mira, pues dice acá, la prevención. ¿Qué es prevención? Dice, busca evitar los riesgos de desastres, es decir, impedir que ocurran. La mitigación, por su parte, tiene como fin reducir los daños que esto pueda generar. Entonces, ¿qué podemos hacer para prever, ¿no? Para que no cause ningún daño, un sismo, una inundación, un alud? Eso es prevenir. Antes que suceda, tenemos que hacer algo, ¿no?
Luego dice, los huaicos, los sismos y las inundaciones son fenómenos naturales. Si ocurren en zonas deshabitadas, ¿no? Son fenómenos naturales si ocurren en zonas deshabitadas donde no hay personas. Pero se convierten en amenazas, ¿no? Estos fenómenos se convierten en amenazas si ocurren en áreas habitadas, o sea, donde hay población, donde las actividades que se desarrollan pueden ser afectadas, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu criadero de algunos animales y esos fenómenos pueden hacer que termines con esa actividad económica. Muy bien. Ahora nos van a decir, por ejemplo, acá arribita, como subtítulo, dice, nuestra comunidad presenta vulnerabilidades y debilidades que nos exponen, en mayor grado, a peligros relacionados con los fenómenos naturales. Estos pueden ser de diversos tipos. Mira, el primer tipo, ¿en qué nos puede afectar? En la economía, al bolsillo, ¿no? Dice, implica la carencia y el mal uso de los recursos económicos. Ahora, físicamente, dice, implica la localización de la población en zonas de riesgo. Oye, si tú sabes que todos los años el río, ejemplo, ¿no? El río Chillón o el río Rímac se desborda, no puedes hacer tus casas al costado del río. Si tú sabes que cuando llueve mucho puede caer huaico, no puedes hacer tu casa al costado de un cerro, ¿no? Porque puede haber huaicos. O frente a un sismo puede haber deslizamiento de rocas. Entonces, tienes que tener muy presente esto. Vulnerabilidad económica, ya hemos visto vulnerabilidad física, ahora vamos a ver vulnerabilidad social. ¿A qué se refiere? Se refiere a la débil capacidad de respuesta que tienen las comunidades frente a los riesgos. No quiere decir que nosotros como personas de comunidad debemos saber qué hacer frente a estos riesgos, ¿no? Si hay un sismo, ¿qué hacemos? Tenemos que tener nuestra mochila, tenemos que tener calma, paciencia para poder salir, pero muchas veces no tenemos práctica de qué hacer. Por eso dice tenemos muy poca respuesta frente a los riesgos. Y luego, vulnerabilidad educativa, ¿no? Se refiere a la ausencia de estrategias para la formación y organización de una población. No tenemos una organización para poder hacer frente a los fenómenos naturales, pero deberíamos aprenderlo. Luego nos dicen, ¿tu comunidad estará preparada ante un desastre ocasionado por un fenómeno natural? Pues vamos a identificar. Por ejemplo, ¿no? Acá te dan un ejemplo, dice, económicamente, algunos pobladores requieren de prendas abrigadoras y otros materiales para protegerse de las heladas. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no tienen economía. Físicamente, muchas viviendas están construidas en el recorrido de huaicos o yogias, ¿no? O sea, me está hablando física o geográfico, ¿no? No tienen una buena ubicación sus viviendas. Socialmente, algunos pobladores no practican las recomendaciones frente a la pandemia del COVID, por ejemplo. Y educativa, la población necesita prepararse para hacer frente a un terremoto. Entonces, ya tenemos 4 formas. Y aquí dice, ¿qué acciones se podrían desarrollar para reducir la vulnerabilidad? En las heladas, por ejemplo, ¿qué podrías hacer para reducir las heladas económicamente? ¿Qué podrías hacer para mejorar el lugar de las viviendas, ¿no? Quizás pedir a los señores que se vayan a otros lugares a vivir para reducir el riesgo de estos huaicos. ¿Qué haríamos con las personas que no cumplen, ¿no? En lo social, saben que tenemos que andar con mascarilla, respetar el metro y medio, 2 metros de distancia, pero las personas no hacen. ¿Qué haríamos? Quizás poner letreros, quizás poder hacer más campañas, ¿no? Y en la educativa, ¿qué podríamos hacer entonces? Quizás hacer también ese simulacros, ¿no? Para que haya menos heridos o menos daños en los terremotos o temblores. Luego, chicos, te pide leer este texto atentamente, lo lees 2 veces y luego, después de leer este texto, vas a poder completar este cuadro. ¿Qué situación de vulnerabilidad hay acá? O sea, ¿qué fenómeno? Lluvia, sismo, inundación. ¿Qué tipo de vulnerabilidad tiene? Tenemos económica, física, ¿no? Social, educativa. ¿Cuál de esos es? Acá pone solamente uno. ¿Y qué acciones por realizar? O sea, ¿qué cosas ellos van a hacer para mejorar esa situación, ¿no? De acuerdo a lo que has leído, puedes completar ese cuadro. Finalmente te dice a ti, ¿no? O sea, que converses con un familiar para que identifiques vulnerabilidades o peligros en tu comunidad y cómo podrías afrontarlas. Ojo, acá hay 2 preguntas. La pregunta 1 la respondes arriba y la pregunta 2 la respondes abajo.
Pregunta 1 dice, ¿qué acciones o prácticas en tu comunidad generan exposición a un peligro de origen natural? ¿Qué crees que hacen tus vecinos? Que los exponen, de repente construir casas sin, sin un registro técnico, ¿no? 3 4 5 pisos con material quizás no necesario. Y luego dice, ¿cómo lo afrontan? ¿Cómo las afrontan? Y acá pone la otra respuesta. Luego acá hay otra pregunta, dice, ¿qué espacios o zonas de tu comunidad presentan fragilidad frente a un peligro de origen natural? Por ejemplo, frente a un huaico, ¿no? ¿Crees que hay espacios que presentarían fragilidad o debilidad? Quizás en un sismo porque tus calles son muy cortas. ¿Y qué se puede realizar ante ello? Acá abajo tu respuesta, ¿no? De la segunda pregunta. Y aquí dice, ¿qué acciones o prácticas podrías desarrollar tu comunidad para fortalecer la resiliencia? Acá una y dos, porque van a ser dos acciones. Profesor, ¿qué es resiliencia? Es la capacidad que tiene el ser humano para poder afrontar las dificultades. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos mañana en una próxima clase. Dios los bendiga.